al ministro de Trabajo, Andrés Is, para que pueda realizar o para que pueda ejercer su derecho a la defensa según el procedimiento y la ley. Ministro, tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, señor presidente. Le pido autorización para poder compartir pantalla para facilitar la presentación. Gracias, señor presidente. Creo que está autorizado. En primer lugar, señor presidente, un saludo a usted, a todos los miembros de la Asamblea. También expresar de una manera muy clara mi respeto, no solamente a la función que cumple la Asamblea dentro del rol democrático que tiene en la vida institucional y del país, sino también en su rol de fiscalización, que es esencial para el equilibrio de poderes. Y con ese convencimiento, señor presidente, he comparecido no solo al llamado de este juicio político, no solamente a la Comisión de Fiscalización, sino cada vez que he sido requerido por la Asamblea y entregado la información que la Asamblea me ha pedido. Y es por eso, señor presidente, que de una forma coordinada también he buscado el establecer distintos espacios de trabajo con los asambleístas. Y creo que lo hemos hecho de una manera muy productiva, creando normas, aportando además en la generación de política pública. Y por todo ello, pese a la evidente falta de fundamentación de las causales expuestas por la asambleísta interpelante, voy a darme el tiempo para explicar con muchísimo detalle cada una de ellas y también para explicar con mucho detalle cuáles son los reales motivos que están detrás de este juicio. Creo que es importante que una vez que se termine esta presentación, los asambleístas aquí presentes se pregunten de una manera muy transparente, ¿de qué lado está la verdad? Creo que esa respuesta se generará automáticamente una vez que se conozcan todos y cada uno de los elementos de descargo que voy a presentar. También creo que es importante contextualizar en qué situación asumí el Ministerio del Trabajo. Yo fui nombrado el 9 de julio del año 2020, en el peor momento de la crisis económica, producto de la crisis financiera que afectaba no solamente al Ecuador, sino también al mundo. ¿Qué era lo que sucedía en ese momento, señor presidente? El empleo había sido destruido en todos los países de la región, en los países ricos, en los países pobres, en los países importadores, en los países exportadores. El Ecuador no era la diferencia. El Ecuador se encontraba enfrentándose a la pandemia, además con una historia de un mal manejo de política fiscal que todavía no terminábamos de corregir. ¿Qué medidas habían tomado otros de los países, tanto de la región y del mundo, para enfrentar la pandemia? Por ejemplo, subsidios al empleo, por ejemplo, créditos no reembolsables a las empresas para que puedan sostener las plazas de trabajo y transferencias monetarias directas. ¿Qué pasaba en el Ecuador? El Ecuador no tenía ahorros. El Ecuador estaba en ese momento sufriendo también los malos manejos, como decía, de muchísimos años de despilfarro y de irresponsabilidad. Las reservas del Banco Central, por ejemplo, estaban en niveles sumamente bajos. Se habían dejado papeles en lugar del dinero que debía estar en el Banco Central. Y es por eso que toda la respuesta a la emergencia sanitaria requería de una serie de decisiones de política pública que iban más allá de la posibilidad de contar con recursos económicos. Necesitábamos también contar con el apoyo de todos, de ciudadanía, de los distintos poderes del Estado. Y creo que sobre todo tomar decisiones con muchísima responsabilidad, decisiones técnicas y no decisiones de carácter político. Pero la crisis sanitaria es solamente un pedazo de la historia de lo que tenemos alrededor de los bajos indicadores laborales. Hay una serie de problemas estructurales que se acarrean desde hace mucho tiempo. El COVID había evidenciado y había agravado muchos de estos problemas, pero no los había iniciado. El país tiene históricamente un porcentaje de informalidad que le acerca a que la mitad de la población no tenga un contrato formal de trabajo.
Las mujeres tienen y siguen teniendo unas brechas enormes de desigualdad frente a los hombres. Los jóvenes no tienen caminos de acceso adecuado a los mercados formales de trabajo. Y también hay serias deficiencias en las capacidades que se generan en los ecuatorianos por no entregarles herramientas a través de capacitaciones enfocadas que les ayuden a conseguir los empleos del futuro. ¿Cuáles eran, por lo tanto, los indicadores que teníamos a julio del año 2020 cuando yo asumí el Ministerio del Trabajo? La encuesta del INEC, que había sido cerrada en junio, es decir, antes de que yo asuma, ya demostraba la cifra más alta de desempleo en la historia reciente del país. Y apenas un 16% de los ecuatorianos en edad de trabajar, solamente un 16%, tenía un empleo adecuado. Las proyecciones, además, para lo que quedaba del año no eran mejores. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, cuando presentó las cifras de la región, y lo vamos a ver en este momento, cuando presentó las cifras de la región, el Fondo Monetario le daba al Ecuador la perspectiva de cerrar el año con un 8,1% de desempleo. Recordamos que, de acuerdo a cómo se mide el desempleo desde hace muchos años, porque no es de ahora, el promedio del desempleo en el Ecuador estaba entre un 3 y 4%. Es decir, el Fondo Monetario proyectaba que el Ecuador cierre el año con el doble de desempleo de lo habitual. Por eso, la primera decisión que se tomó al entrar en el Ministerio del Trabajo fue abrir la información. Necesitábamos tener cifras confiables, cifras rápidas, cifras que nos ayuden a tomar decisiones acertadas. ¿Y con qué nos encontramos al abrir estas cifras? Al utilizar los recursos que teníamos en el propio ministerio, los registros administrativos del Sistema Único de Trabajo. Pues que la situación era igual de grave. Se habían perdido 267,000 empleos formales a junio del año 2020. Aquí estamos excluyendo mucho de lo que ve la encuesta del INEC y estamos hablando solamente de los contratos que se registran en el ministerio. Esta era la realidad, por lo tanto, a esa fecha. Y evidentemente esta realidad también estaba generando un problema social sumamente grave. Teníamos ya para ese momento, a junio del año 2020, 5 veces más denuncias que lo que se había ingresado en todo el año 2019. Si lo comparamos por semestres, teníamos 10 veces más denuncias que en el primer semestre del año 2019. Ustedes recordarán las largas filas que habían en las afueras de las oficinas del Ministerio del Trabajo, de ciudadanos angustiados, buscando respuestas y buscando caminos. Esa situación era la que existía a julio del año 2020. Teníamos además una triple amenaza, porque no solamente era un problema sanitario, teníamos una crisis humanitaria en ciernes y además una crisis económica. Por ello, nos planteamos 3 objetivos inmediatos. El primero, preservar y crear plazas de trabajo. Esa tenía que ser nuestra misión principal. El segundo, utilizar eficientemente los recursos del Estado. Mientras más recursos podíamos destinar de gasto corriente y pasarlos a inversión, más fácil iba a ser la recuperación. Y en tercer lugar, los ciudadanos necesitaban transparencia y simplicidad, porque transparencia y simplicidad no solamente que ayuda a mejorar la cobertura de derechos, transparencia y simplicidad también ayuda a que los ciudadanos confíen en las instituciones y por lo tanto se animen a dar los pasos para ampararse dentro del paraguas de esto. Salir de la crisis, señor presidente y señores asambleístas, era responsabilidad de todos. No había una sola política que por sí misma, menos aún una política que solamente desde un ministerio pueda ayudar a enfrentar esta triple amenaza y la gravedad de las situaciones que nos encontrábamos viviendo en ese momento. La gestión necesitaba ser técnica, necesitaba estar enfocada en la política pública y, sobre todo, necesitaba dejar de lado las políticas electorales, las políticas partidistas. También entendí que era imposible salir de esta crisis si es que no sumábamos a más personas en el debate de las políticas públicas. Invitamos actores no tradicionales, aquellos que no habían tenido usualmente una voz cuando se discuten las políticas laborales, a desempleados, a trabajadores informales, a mujeres que siguen teniendo esas grandes brechas de las que hablábamos, a jóvenes, a artesanos, a microempresarios,
a emprendedores que habían fracasado y tenían la experiencia de por qué les había ido mal. Todos ellos fueron, junto con los actores tradicionales, sindicatos y gremios, a quienes sentamos en la mesa para escucharles y buscar propuestas de consenso. De la misma manera, el trabajo coordinado con la Asamblea Nacional. Y aquí tengo que agradecer a muchísimos de los asambleístas que están presentes por todo el esfuerzo que han realizado para avanzar en distintos temas de política pública. Al igual que el esfuerzo coordinado con otras instituciones del Estado, era indispensable. Encontramos, por ejemplo, apoyo para solucionar la deuda histórica de los jubilados. Eso se hizo de la mano con una serie de asambleístas de este cuerpo. Logramos solucionar el grave problema, o estamos en camino de solucionar ya relativamente cerca, el grave problema de los ex trabajadores de los medios incautados, que hasta ahora siguen impagos sin poder recibir su liquidación. Eso va a requerir también un esfuerzo de la Asamblea Nacional y afortunadamente ese camino lo tenemos ya identificados. O esta misma semana, en los cuales nos hemos reunido con varios de ustedes para solucionar y mejorar la normativa para que la ley de la circunscripción amazónica ayude a crear más empleo para los habitantes de la Amazonía. Lamentablemente, señor presidente, señores asambleístas, la dinámica que se ha dado con la mayoría de ustedes no se dio con todos los bloques. Menos de 24 horas habían pasado desde que yo me posesioné cuando ya recibí el primer pedido de la Comisión de Fiscalización para ir a dar explicaciones. Menos de 24 horas. Estoy hablando de la antigua Comisión de Fiscalización. Y a los pocos días, en la primera comparecencia que tuve ante la Asamblea, a los pocos días de haber sido posesionado, ya la asambleísta interpelante, Marcela Holguín, me advirtió que me iba a llevar a juicio político. Debo reconocer, asambleísta, que en esto usted ha cumplido. Por eso no fue una sorpresa el llamamiento a juicio y tampoco es una sorpresa que las causales que se han buscado estén absolutamente infundadas, pues de lo que se trataba era de llevar a juicio al ministro de Trabajo en la peor crisis de desempleo, porque eso sin duda sería fácil de vender. Veamos, por lo tanto, cuáles son las supuestas causales que tenemos en este juicio. La primera es la aseveración de que me he arrogado funciones al haber interpretado a través de un acuerdo ministerial la disposición interpretativa acerca del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Es decir, lo que me está diciendo la asambleísta interpelante es que yo he cambiado la interpretación sobre cuándo se puede aplicar la causal de terminación de un contrato de trabajo por fuerza mayor a través de un acuerdo ministerial. Esto es absolutamente falso, absolutamente falso. Jamás, por ningún instrumento, ni por un acuerdo ministerial, ni por un reglamento, decisión, interpretación o cualquier tipo de otro regulado de cualquier manera la disposición interpretativa de la ley humanitaria que habla sobre el artículo 169, numeral 6. Y esto es sumamente fácil de ver. Vamos a ver más adelante, vamos a leer el acuerdo ministerial completo. Pero entonces, ¿por qué la asambleísta interpelante la incluye en el juicio político? Bueno, seguramente porque las terminaciones de contratos de trabajo por fuerza mayor que se dieron durante la pandemia fueron noticia por el dolor que generaron y seguramente eran electoralmente rentables. No tiene otra explicación. Veamos entonces de qué se trata esta supuesta causal. La terminación por fuerza mayor es una norma que no está en la ley humanitaria y no está tampoco en un acuerdo ministerial. Es una disposición que está en el Código del Trabajo y que está en el Código del Trabajo desde hace décadas y que dice expresamente que para terminar un contrato de trabajo, un contrato individual de trabajo, solo se lo puede hacer por una de las causales que el mismo Código del Trabajo establece. Y en la causal sexta de esa norma, de ese artículo 169, dice expresamente, causas para terminación del contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo termina, numeral 6, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieran prever o que previsto no lo pudieran evitar. Es decir,
hay una expresa explicación de cómo en casos de fuerza mayor se puede terminar un contrato individual de trabajo. Esa norma, la del Código del Trabajo, se complementa a partir de la expedición de la ley humanitaria con una norma interpretativa que lo que nos dice, y vamos a ver más adelante, es cómo tenemos que interpretar el artículo 169, numeral 6. Es decir, hay una norma interpretativa expresa y limitada al artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Esta norma, el 169, numeral 6 del Código del Trabajo, no comenzó a aplicarse durante la pandemia del año 2020. Es una norma que se ha aplicado todos los años. Todos los años han habido terminaciones de contratos aplicando la fuerza mayor. En el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, cuando se cerraron los casinos, cuando hubo el terremoto de Manabí. En todos esos años tenemos una cantidad de actas de finiquito, por miles, aplicando esta norma interpretativa. Esa norma interpretativa que en ese tiempo no le incomodaba al asambleísta interpelante, sino recién desde el año pasado. Es recién la ley humanitaria, como decía, la primera que pone un límite a la aplicación de esa norma interpretativa, que se complementa además con el artículo 30 del Código Civil. ¿Qué es lo que dice la norma interpretativa de la ley de apoyo humanitario? La primera es que para poder terminar una relación laboral, para poder terminar un contrato de trabajo, una empresa tiene que cerrar por completo la actividad económica. Es decir, una empresa que se mantiene operando no puede aplicar esta causal. Tiene que quebrar, tiene que cerrar sus puertas y una vez que lo hace, una vez que la empresa quiebra y cierra su actividad, recién ahí la puede aplicar. Y la segunda cosa que hizo la ley humanitaria en el artículo 17 es establecer una sanción 1.5 veces más que la indemnización que correspondería por despido intempestivo si es que una empresa, un empleador, aplica indebidamente la causal de fuerza mayor. Es decir, la ley humanitaria generó dos garantías adicionales a favor de los trabajadores que no existían antes de esta. La primera es interpretación que además es retroactiva y la segunda es indemnización adicional. ¿Cuál fue el resultado de estas dos normas de la ley humanitaria? Está en la gráfica. Entre enero y junio del presente año, antes de que yo sea ministro del Trabajo, se habían producido 19.475 terminaciones de contrato aplicando esta causal. Desde julio hasta diciembre del mismo año, esa cifra bajó a cerca de la tercera parte. Es decir, estas dos disposiciones sirvieron y funcionaron. No solamente eso, aquellas personas que hayan sido despedidas indebidamente aplicando la causal de fuerza mayor van a recibir una indemnización 1.5 veces más, es decir, un 50% más alta que si hubiesen sido despedidas de no existir la ley humanitaria. Vamos a ver un ejemplo muy claro de indemnización cuando utilizamos la ley humanitaria. Este es un caso real. Oscar Padilla. El nombre no lo vamos a presentar completo para preservar la identidad de la persona. Oscar Padilla trabajó 6 años con un sueldo de $700. Cuando fue despedido antes de la ley humanitaria, su liquidación era de $637.75. El día de hoy, este trabajador, gracias a la ley humanitaria, después de la expedición del acuerdo ministerial 133, que es el que la asambleísta interpelante dice que ha servido para los despidos y ha servido para que no les paguen la indemnización, este trabajador está recibiendo $7.987.75, 12 veces más de lo que hubiese recibido si es que no existía la ley humanitaria, si es que no existía esta norma interpretativa y si es que no existía esta indemnización adicional. Y repito, esta indemnización es posterior al acuerdo ministerial 133, por el cual la asambleísta interpelante me llama a este juicio. Dije anteriormente que ni por acuerdo ministerial, ni por ninguna otra herramienta o de ninguna otra manera he regulado o modificado la disposición interpretativa de la ley humanitaria.
¿Qué es lo que utiliza la asambleísta interpelante para confundir o intentar confundir a esta asamblea? Utiliza dos artículos completamente distintos y que no tienen nada que ver el uno con el otro dentro de la ley humanitaria. En primer lugar, el artículo 20 que fue aprobado por este cuerpo legislativo nos dice que como una medida para salvar plazas de trabajo, y esto es sumamente importante, es una herramienta para salvar plazas de trabajo, no es una herramienta de despido. Las empresas, cuando existan casos de fuerza mayor, pueden reducir temporalmente la jornada hasta que el caso de fuerza mayor desaparezca y después regresar a una jornada normal. Es decir, una herramienta de preservación de fuentes de trabajo, y de hecho está así escrito bajo ese capítulo dentro de la ley humanitaria. Por otro lado, tenemos el artículo 30 del Código Civil. El artículo 30 del Código Civil, asambleísta Holguín, no lo redacté yo, no me lo inventé yo. Es un artículo que viene desde que el Código Civil fue publicado hace cerca de 150 años, es decir, hace casi 150 años antes de que yo haya nacido, redactado por Andrés Bello en Chile, el Ecuador lo copió, y que viene del Código Napoleónico. A mí creo que se me está intentando hacer responsable hasta de lo que escribieron en la época de Napoleón. ¿Y qué dice el artículo 30? El artículo 30 del Código Civil establece un concepto general para entender qué es fuerza mayor o caso fortuito. Es un concepto que se aplica a toda la legislación ecuatoriana, excepto aquellos casos donde exista puntualmente una interpretación distinta. ¿Cuál es ese caso? La terminación de los contratos de trabajo aplicando el 169 numeral 6. No la reducción de la jornada, no el contrato emergente. Esos no han sido regulados por la disposición interpretativa y lo vamos a ver de manera muy clara más adelante. Decía que hay que recordar que la asambleísta Holguín, la interpelante, está haciendo referencia a un acuerdo ministerial que habla sobre la reducción emergente de la jornada, presentándolo como un cambio a la disposición interpretativa de otra norma completamente distinta, que es la terminación de los contratos de trabajo aplicando el 169 numeral 6. Y lo hace ella misma. Si es que ustedes se fijan en lo que está resaltado en sus pantallas, que el asambleísta Holguín acaba de presentar hace pocos minutos, hace referencia al artículo 3 del Acuerdo Ministerial 133, que regula la reducción de la jornada de trabajo. No regula, repito, el 169 numeral 6 del Código Civil. Y esta confusión la trae desde el inicio del juicio político y la repite ahora. Voy, señor presidente, con su permiso, voy a leer por completo el Acuerdo Ministerial 133. Es algo que no debería ser. Pido disculpas por el tiempo que me va a tomar, pero algo que podría aclararse, que podría confirmarse simplemente de esa lectura, ha sido utilizado por la asambleísta interpelante para intentar confundir esta asamblea y darle algún viso de justificación a este juicio político que no tiene absolutamente ningún fundamento. Me voy a saltar, señor presidente, me voy a saltar los considerandos y les pido a todos los asambleístas que nos escuchan, pero especialmente al interpelante, que si es que encuentran en el texto del Acuerdo Ministerial 133 cualquier referencia al artículo 169 numeral 6, cualquier referencia acerca de la disposición interpretativa de la ley humanitaria, me lo digan. No lo van a poder hacer porque eso no existe. ¿Qué dice el Acuerdo Ministerial 133? Expedir las directrices para la aplicación de la reducción emergente de la jornada de trabajo establecida en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Primera aclaración, directrices para la aplicación de la reducción emergente de la jornada de trabajo. Nada que ver con la disposición interpretativa. Artículo 1, objeto. El presente acuerdo ministerial tiene por objeto expedir las directrices para la aplicación del artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, específicamente para el artículo 20, que es la reducción emergente de la jornada. Asambleísta Holguín, ¿usted encuentra aquí alguna referencia al artículo 169, numeral 6, o a la disposición interpretativa? Artículo 2, ámbito.
Esta norma es de obligatorio cumplimiento para todos los empleadores y trabajadores del sector privado. Artículo 3. La reducción emergente de la jornada de trabajo. De conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada de COVID-19, para efectos de la reducción emergente de la jornada de trabajo, se considerará caso fortuito o fuerza mayor, repito, para efectos de la reducción emergente de la jornada de trabajo, se considerará caso fortuito o fuerza mayor lo establecido en el artículo 30 del Código Civil. Repito, Código Civil que tiene más de 150 años con esa norma y que viene del Código Napoleónico. Como por ejemplo, aquellos casos donde existan imprevistos imposibles de prever que generen imposibilidad de realizar el trabajo con normalidad y en consecuencia se deba reducir la jornada laboral ordinaria o parcial del trabajador. Nuevamente, el ámbito queda sumamente claro. Le pregunto, asambleísta Holguín, ¿encuentra usted aquí alguna referencia a el artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo o a la disposición interpretativa de la ley humanitaria? Seguimos, por favor. El empleador podrá reducir la jornada laboral ordinaria o parcial de sus trabajadores según su modalidad contractual hasta un máximo del 50% de la jornada establecida en la misma. Solo se podrá aplicar una forma de reducción de jornada al trabajador, misma que se realizará respecto de la jornada laboral ordinaria o parcial a la que está sujeto el trabajador. Todo esto recogido de la ley humanitaria. Artículo 4 de la remuneración a partir del registro de la reducción emergente de la jornada de trabajo en el Sistema Único del Trabajo. Segunda cosa, y creo que es muy importante, también se falseó, la verdad, hace un momento cuando la interpelante dijo que esta norma era retroactiva. Queda muy claro en el artículo 4. A partir del registro de la reducción emergente de la jornada, no hay retroactividad. En el Sistema Único del Trabajo y durante la vigencia de la misma, el sueldo o salario del trabajador se pagará en proporción a las horas efectivamente trabajadas establecidas en la reducción emergente de la jornada de trabajo. El valor de la remuneración no podrá ser menor al 55% del valor de la remuneración establecida previo a la reducción emergente de la jornada. Esto se encuentra en la ley humanitaria, está tomado de ahí. Artículo 5. De las aportaciones a la seguridad social y demás beneficios de ley. Durante la vigencia de la reducción emergente de la jornada de trabajo, el aporte a la seguridad social se pagará sobre las horas establecidas en la jornada reducida y en consecuencia sobre la remuneración que perciba el trabajador por la misma. Los beneficios de ley, esto es, las remuneraciones adicionales, vacaciones, fondos de reserva o utilidades se deberán pagar conforme a lo que establece el artículo 82 del Código del Trabajo sobre las horas establecidas en la reducción emergente de la jornada. Asambleísta Holguín, ¿usted ve ahí alguna referencia al 169, numeral 6? Yo no lo veo. Artículo 6. De la vigencia de la reducción emergente de la jornada de trabajo. La reducción emergente de la jornada de trabajo podrá aplicarse hasta por un año a partir de su registro en el Sistema Único del Trabajo y podrá ser renovable por el mismo periodo por una única ocasión. Fenecida la vigencia de la reducción emergente de la jornada de trabajo, el trabajador volverá a la jornada y remuneración establecidas previo al registro de la reducción emergente de la jornada de trabajo. Nuevamente, ninguna referencia al 169, numeral 6. Y todo esto tomado de la ley humanitaria. Artículo 7. Del registro de la reducción emergente de la jornada de trabajo. El empleador deberá realizar el registro de la reducción emergente de la jornada de trabajo y su vigencia en el contrato individual del trabajador, debidamente registrado en el Sistema Único de Trabajo. La información ingresada en el Sistema Único de Trabajo SUT será de responsabilidad exclusiva del empleador. Realizado el registro de la reducción emergente de la jornada de trabajo, el empleador comunicará por cualquier medio disponible al trabajador la reducción emergente de la jornada de trabajo, su duración y vigencia. Nuevamente, desmintiendo la falsedad de que el acuerdo ministerial, regresemos por favor, desmintiendo la falsedad de que el acuerdo ministerial permitió retroactivamente aplicar la norma de la ley humanitaria. Absolutamente falso. Y de hecho, aprovechando este tema, si es que se quieren utilizar ejemplos, asambleísta, le recomiendo que se utilicen ejemplos que al menos se hayan dado después de que yo fui ministro. Utilizaron un ejemplo de junio, un mes antes de que yo haya sido posesionado. Avancemos, por favor, al siguiente. Sin perjuicio de este registro, el Ministerio del Trabajo realizará los controles y verificaciones necesarias
para precautelar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y la ley. Artículo 8, de las excepciones de la reducción emergente de la jornada de trabajo. No se podrá aplicar la reducción emergente de la jornada de trabajo establecida en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 a los trabajadores que se encuentren inmersos dentro de la reducción de la jornada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 del Código del Trabajo, incluyendo aquellos que aplicaron el proceso establecido en el artículo 4 del Acuerdo Ministerial MDT 2020-077 del 15 de marzo del 2020, reformado mediante Acuerdo Ministerial MDT 2020 del 28 de marzo del 2020. El ejemplo que usted puso, asambleísta Holguín, seguramente se refiere a los acuerdos ministeriales que se promulgaron y aplicaron antes de que yo sea ministro de Trabajo. Se podrá aplicar la reducción emergente de la jornada de trabajo establecida en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 a partir del momento en el cual se deje sin efecto y culmine la vigencia de la reducción actual en la jornada del trabajador. ¿Alguien ve aquí alguna referencia al artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo o a la disposición interpretativa de la ley humanitaria? Yo no la veo. Avancemos, por favor. De las indemnizaciones, de producirse el despido intempestivo del trabajador durante la reducción emergente de la jornada de trabajo, las indemnizaciones, bonificación por desahucio y demás beneficios de ley se calcularán sobre la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la reducción emergente de la jornada de trabajo y además de cualquier otra sanción que establezca la ley por estos incumplimientos. Es decir, el acuerdo ministerial es absolutamente claro en decir que esta herramienta no puede ser utilizada para despedir o abaratar el despido de los trabajadores. Está allí en el artículo 9 que ustedes están leyendo. Artículo 10 del control para las empresas. El Ministerio del Trabajo notificará mensualmente a la Autoridad Tributaria Nacional y a la entidad de control societario por los medios electrónicos pertinentes el listado de las empresas y el periodo fiscal en el que tengan vigente la reducción emergente de la jornada de trabajo para sus trabajadores, a efectos de que se cumpla lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y puedan acogerse a lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 11 de las sanciones, el incumplimiento del registro de la reducción emergente de la jornada de trabajo, conforme lo establecido en el presente acuerdo ministerial, será sancionado de conformidad a lo dispuesto en el Código del Trabajo y en el artículo 7 del mandato constituyente número 8. Es decir, asambleísta Holguín, no solamente que no es retroactivo, sino que si es que alguien violó esa disposición y no registró la reducción de la jornada, es sancionado. ¿Alguien ve aquí alguna referencia al artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo o a la disposición interpretativa? Disposición transitoria, única. En el caso de los empleadores que, previo a la expedición del presente acuerdo ministerial, hayan aplicado o reportado al Ministerio del Trabajo la reducción emergente de la jornada de trabajo establecida en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, deberán realizar el proceso determinado en el presente acuerdo ministerial en un término de 15 días contados a partir de su suscripción. Disposición final única. El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el registro oficial, dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de julio del año 2020. Me disculpo nuevamente, señor presidente, señores asambleístas, por haber leído enteramente y haber utilizado su tiempo para un acuerdo ministerial que se explica por sí solo. No hay una sola referencia, como hemos visto, ni a la reducción, ni a la norma interpretativa de la ley humanitaria, ni al 169, numeral 6. Y esto es gracioso, pero es la propia interpelante el día de hoy la que ha colocado en su presentación precisamente esa diferencia. Esta es una captura de pantalla de hace unos minutos, puesto por la asambleísta interpelante. Y aquí lo dice muy claro. El artículo 3 del acuerdo 133, ¿no es cierto?, se refiere al artículo 20 de la ley humanitaria. ¿Qué es lo que dice la asambleísta? Contradiciendo la disposición interpretativa del numeral 6 del artículo 169, es decir, la misma asambleísta interpelante recoge como la una norma se refiere a un artículo y la otra norma, la ley humanitaria, se refiere a otro artículo completamente distinto.
Voy a intentar ser un poco más claro en la explicación del absurdo jurídico que implica lo que la asambleísta está diciendo. Y perdón, antes de eso, también para desmentir una cosa que se dijo y que es falsa. No solamente que el acuerdo ministerial no es retroactivo, el Ministerio del Trabajo, a través de un correo, notificó a todas las personas registradas en el Sistema Único del Trabajo, es decir, todos los empleadores que pueden aplicar la reducción de la jornada, diciéndoles claramente que no aplica esto con efecto retroactivo. Esa es otra falsedad que se ha dicho el día de hoy. Vamos a ver ahora sí el ejemplo de una forma sumamente simple del absurdo jurídico, como decía, que es intentar extrapolar o extender indebidamente la disposición interpretativa que aprobó esta Asamblea Nacional sobre la terminación de la fuerza mayor a otras figuras de la legislación laboral. Todos los que estamos aquí sabemos cómo funcionan las relaciones laborales. Un empleador, una empresa que necesite personal, contacta a los posibles aspirantes, se suscribe un acuerdo de trabajo, se celebra un acuerdo de trabajo por cualquier manera y esos trabajadores pasan a la nómina y pasan a trabajar para la empresa. ¿Qué es lo que nos pasó durante la pandemia? Durante la pandemia, por la crisis económica, muchas empresas quebraron, pero la mayoría de empresas o despidieron trabajadores o dejaron de contratar. ¿Qué es lo que quiso hacer la ley humanitaria? La ley humanitaria nos dio dos herramientas, como había dicho, importantísimas para intentar generar una red de protección para que no se pierdan más plazas de trabajo, para que se disminuya esa pérdida de plazas de trabajo y también para que se generen contratos nuevos. La primera herramienta, la reducción emergente de la jornada, y la segunda, el contrato emergente. ¿Qué es lo que esto logró? Y vamos a ver las cifras más adelante. Logró no solamente desacelerar la pérdida de plazas de trabajo, sino también generar una cantidad muy importante de contratos de trabajo y nuevo personal se incorporó a las empresas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el interpelante? Y aquí viene el absurdo jurídico. ¿Cómo el interpelante quiere que funcione esta figura que es para salvar plazas de trabajo? Lo que nos dice la interpelante es que si una empresa quiere utilizar una herramienta de preservación de fuentes de trabajo, esa empresa debe quebrar. Es decir, la empresa A, si quiere evitar que sus trabajadores se queden sin trabajo, según la interpelante, la empresa debe quebrar, porque la única manera de aplicar estas herramientas de la ley humanitaria, que solamente pueden ser utilizadas ante un caso de fuerza mayor o un caso fortuito, es cerrando la empresa. Cerrando la empresa, ¿cómo se puede aplicar una herramienta de preservación de fuentes de trabajo? Cerrando la empresa, despidiendo a los trabajadores, ¿cómo se puede aplicar la reducción emergente de la jornada? Cerrando la empresa, ¿cómo se pueden generar contratos emergentes? Esto es lo que nos dice la asambleísta Holguín. Si es que le hiciéramos caso a la asambleísta Holguín, todas esas personas que salvaron su puesto de trabajo, esas personas que fueron contratadas utilizando la herramienta del contrato emergente, esas personas estarían en este momento en la calle. Este absurdo jurídico al que yo me refiero es también, creo yo, de una manera involuntaria, aceptado por la misma asambleísta interpelante. Hace un momento, asambleísta, cito lo que usted dijo. Se necesita que las empresas puedan mantenerse a flote para que no se pierdan las fuentes de trabajo. Pero al mismo tiempo, usted nos está diciendo que para que las empresas puedan preservar las fuentes de trabajo, las empresas tienen que cerrar y tienen que quebrar. Solamente la lógica electoral, la lógica de ganar a cualquier costo, de decir a cualquier costo para conseguir votos lo que haga falta, puede explicar que una persona argumente de esta manera cómo se tiene que entender una ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional y que nos ha ayudado para salir del momento más complicado que hemos vivido. Estas son, asambleísta Holguín, las cifras de los empleos que se han salvado aplicando las dos herramientas de la ley humanitaria, la preservación de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo y la reducción emergente de la jornada. Ojo, estas son cifras a la fecha, porque llegamos a tener más de 70,000 que ya han regresado
a su condición normal, tener una jornada regular. Hay otras empresas que sobrevivir y mantienen una jornada reducida. Llegamos a tener 70,000 empleos salvados utilizando estas herramientas y a la fecha tenemos 58,000 contratos emergentes que se mantienen vigentes. Son contratos que se crearon durante la pandemia y que no han terminado. Empleos salvados y creados. ¿Gracias a qué? Gracias a que no hemos interpretado la ley humanitaria como usted pide, gracias a que no pedimos que las empresas quiebren y cierren para poder aplicar estas herramientas. Este acuerdo ministerial, como decía, únicamente tiene por objeto regular la reducción emergente de la jornada. Ustedes han visto, señores asambleístas, señor presidente, en ningún lugar se hace referencia al 169, numeral 6. En ningún lugar se hace siquiera referencia a la disposición interpretativa. Es falso lo que han escuchado hace unos minutos sobre la supuesta arrogación de funciones de mi parte. Vamos a pasar en este momento a la segunda supuesta causal. Esta se refiere a otro tema que durante una crisis económica sin duda genera bastantes aplausos. Pero hay que decir la verdad, porque la supuesta causal de haber violado la Constitución por aplicar de manera directa una disposición del Código del Trabajo también es falsa. La asambleísta interpelante ha utilizado más de media hora del tiempo de todos en explicar a detalle una fórmula sumamente compleja que no se ha utilizado. Una fórmula sumamente compleja para la cual he invitado a expertos que no se ha utilizado, que no se utilizó para fijar el valor del salario del año 2021. ¿Qué es lo que nos dice el Código del Trabajo? ¿Cómo se tiene que fijar el salario? Y así es exactamente como se lo ha hecho. El Código del Trabajo, en su artículo 117, nos dice que es el Consejo de Salarios, donde se reúnen trabajadores y empleadores quienes tienen que intentar llegar a un acuerdo. Si es que en el Consejo de Salarios, trabajadores y empleadores llegan a un acuerdo, ese es el valor del salario que se fija. Si es que no existe ese acuerdo dentro del Consejo de Salarios, se tiene que aplicar el artículo 118 del Código del Trabajo. No esa fórmula gigantesca que el asambleísta presentó, sino el artículo 18 del Código del Trabajo. ¿Y qué nos dice el artículo 118 del Código del Trabajo? Que es obligación, esto no es facultativo del ministro, es obligación del ministro del Trabajo fijar el salario, ni siquiera dice incrementar, dice fijar el salario de acuerdo a la inflación proyectada del próximo año. Es decir, allí no hay ninguna fórmula que entender. Se toma la inflación proyectada para el próximo año y en el mismo porcentaje se fija el salario del año siguiente. ¿Qué es lo que sucedió este año? Este año el Consejo de Salarios se reunió 2 veces para tratar este tema. La primera sesión se la dio el 23 de noviembre del año 2020, no se llegó a un acuerdo. La segunda sesión el 27 de noviembre del año 2020, tampoco se llegó a un acuerdo. En ambas sesiones hubo un reconocimiento expreso de las partes y que consta en actas de los intentos del Ministerio del Trabajo por convencer a trabajadores y empleadores que depongan posturas y se logre fijar un salario de manera consensuada y no se tenga que pasar a aplicar el artículo 118 del Código del Trabajo. Lamentablemente no se consiguió. ¿Cómo se tenía que aplicar, por lo tanto, el artículo 118 del Código del Trabajo? Solicitando la inflación proyectada. Esa inflación proyectada no la determino yo, no la calculo yo. Así es que tampoco tiene mucha relevancia toda esa larga explicación que nos dieron con los economistas o expertos que dicen que esa inflación está mal calculada, que dicen o hacen referencia a discusiones que se tuvo hace varios años entre el INEC y el ministro de ese entonces. Esa información nos la entregan a nosotros y esa información lo que decía es que para el año 2021 la inflación proyectada era de menos 1,01%. De hecho, la inflación del año 2020 cerró también en negativo, menos 0,73%. Perdimos 8,000, 9,000 o 10,000 millones del PIB el año pasado. Evidentemente íbamos a tener en la crisis económica una deflación. Y por lo tanto, esta inflación proyectada, que no sale del Ministerio del Trabajo,
que nos es proporcionada de otra institución, del Ministerio de Economía y Finanzas, marca la fijación del salario para el año siguiente. ¿Qué sí hice yo, asambleístas? Yo, mediante acuerdo ministerial, lo que hice fue prohibir que el salario básico se reduzca, inclusive en aquellos casos en los cuales la inflación pueda ser negativa. Eso es lo que yo regulé. No he regulado absolutamente nada más que haya interferido o modificado el salario del año 2021, porque repito, esa norma no es discrecional, es una norma que me obliga a mí a aplicar exactamente el Código del Trabajo como está. Asambleísta, usted lo que ha sugerido es que la aplicación del artículo 118 del Código del Trabajo violó la Constitución. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que el artículo 118 del Código del Trabajo es inconstitucional. Si es que usted cree que el artículo 118 es inconstitucional, ¿por qué no ha presentado una demanda de inconstitucionalidad? ¿Por qué, si el artículo 118 del Código del Trabajo es inconveniente, por qué no ha presentado una propuesta para modificarlo? Ha propuesto varias cosas, ha presentado varios proyectos de ley. En ninguno de ellos ha mencionado siquiera el artículo 118, una norma vigente y que es de cumplimiento obligatorio. O me está pidiendo a mí que me convierta en juez constitucional y ahí sí asuma competencias que no me competen para decretar yo que el artículo 118 del Código del Trabajo es inconstitucional y que por lo tanto no se puede aplicar. Pero además, si es que usted cree que yo he violado la ley y he violado la Constitución al aplicar el artículo 118, tiene que decirle lo mismo a todos los ministros del trabajo de años anteriores, del año 2020, del año 2021, 2019, del 2018, del 2017, del 2016, 15, 14. En todos los acuerdos ministeriales anteriores, en absolutamente todos, se toma el artículo 118, se utiliza la inflación proyectada y en base a eso se fija el salario. No se ha hecho de manera distinta en ningún año. ¿Qué es lo que cambió? La enorme crisis financiera que hemos vivido en estos años. Fíjense en ustedes lo que pasó en los países vecinos. El Ecuador mantuvo su salario básico, además del más alto de la región. El salario básico no varió en el Ecuador, no perdió capacidad adquisitiva, se mantuvo en $400. El salario en Colombia bajó de un año a otro. El salario en Perú bajó, el salario en Paraguay bajó. Y ni siquiera pongo aquí el caso de Venezuela, referente para algunos, porque no alcanzaría la gráfica para mostrar las diferencias abismales de la caída del sueldo en ese país. Por lo tanto, el salario se ha fijado, como decía, de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo. He aplicado la norma como me obligaba la ley. Y además he aplicado la norma sin hacer o sin poner en duda la imposibilidad de reducir el salario, como algunos analistas jurídicos argumentaban en vista de que el artículo en referencia del Código del Trabajo habla de fijación y no de incremento. ¿Cómo se justifica, por lo tanto, la causal desde la asambleísta interpelante si es tan clara la norma del artículo 18? Nuevamente, confundiendo conceptos, el salario básico con el salario digno. Vamos a hacer una explicación muy clara de ambos conceptos distintos. Lo que ven ustedes en su pantalla, si podemos regresar, es lo que la asambleísta interpelante presentó en la Comisión de Fiscalización para hablar de del no incremento del salario básico, pero utilizando los conceptos del salario digno. Ese es el acuerdo ministerial que emitió el exministro Luis Poveda y ya vamos a ver más adelante en este año, yo emití un acuerdo ministerial sobre el salario digno. ¿Qué es el salario básico? El salario básico está en el artículo 81 del Código del Trabajo y no es muy complicado. Lo que nos dice es que es la retribución mínima que tiene derecho a recibir el trabajador, es decir, es lo mínimo que se puede pagar al trabajador por sus labores. Está muy claro y muy determinado desde hace muchísimo tiempo en el Código del Trabajo. El salario digno, por el contrario, es un concepto muchísimo más nuevo que el salario básico. El salario digno está recogido en el COPSI, norma que se publicó en el año 2010.
Y el salario digno incluye, además del salario básico, otros componentes, 13ª, 14ª remuneración, las comisiones que pueda percibir un trabajador, la participación de utilidades, los beneficios adicionales. Es decir, lo que quiere el salario digno es entender cuánto efectivamente le está ingresando al trabajador por su trabajo, no solamente por el salario básico. Y decía, esta norma está en el COPSI y está en el COPSI en un cuerpo que fue publicado, un cuerpo normativo que fue publicado en el año 2010. No ha sido regulado por mí, no es un criterio inventado por mí y la forma de calcularlo está en la ley, no en un acuerdo ministerial. Veamos cómo se calcula. El salario digno se calcula con la información que nos da el INEC. Es el INEC, no el Ministerio del Trabajo. Y ahí nuevamente es relativamente irrelevante los criterios que se tengan para este juicio político sobre si el INEC está o no está haciendo su trabajo de manera adecuada. Porque el INEC no es una institución que le pertenezca al Ministerio del Trabajo. No es una institución que esté relacionada con el Ministerio del Trabajo de ninguna manera. El Ministerio del Trabajo ni siquiera participa en el comité donde se nombran a las autoridades del INEC, en el comité donde se aprueban las políticas del INEC. No tenemos nada más que una calidad de usuarios de la información, al igual que lo tiene cualquier ciudadano o que lo tienen ustedes como Asamblea Nacional. Por lo tanto, el INEC es el que nos entrega la información. Y estas variables dadas por el INEC tienen que compararse con la canasta familiar básica. La canasta familiar básica es, en palabras simples, un conjunto de productos que se suman de acuerdo a sus precios para saber cuánto es lo que necesita como mínimo una familia para tener productos y servicios determinados. La canasta familiar básica tampoco es calculada por el Ministerio del Trabajo. Y la canasta familiar básica se calcula de acuerdo al número de perceptores que hay en el hogar. Según el INEC, 1.6. Esa es una cifra que tampoco la sacamos nosotros. Es una cifra que nos da el INEC. Por lo tanto, ¿cuál es el valor que nos ha dado el INEC de la canasta básica? En el año 2019, 715,85. En el año 2020, 715,24. Ahí pueden ver reflejada de una manera adecuada la deflación de la que hablábamos. Además, el INEC nos dice cuáles son los perceptores con los cuales se calcula si es que una familia logra tener los ingresos para cubrir la canasta básica. El INEC lo que nos dice, para el año 2019, 1,6 perceptores, para el año 2020, 1,6 perceptores, una cifra que no ha variado. Regresemos, por favor. Por lo tanto, con estas cifras se calcula el salario digno. ¿Cuál fue el salario digno del año 2019? $447,41. Es decir, este es el monto mínimo que un trabajador debe recibir, incluyendo el salario básico y el resto de componentes. Para el año 2020, ese salario mínimo por la deflación se redujo, 447,03. Recordemos, salario digno establecido antes de que yo entre al ministerio. Por lo tanto, de acuerdo a los datos del INEC, de acuerdo a la ley y cómo se calcula, el salario digno está siendo cubierto en este momento con la fijación del salario básico. Es falso, de acuerdo a la información que no le pertenece al ministerio, sino que es dominio público y que una institución responsable por esos cálculos establece. Por lo tanto, no hay una violación de la norma constitucional y tampoco hay una violación al aplicar de manera mandatoria, como me exige el Código del Trabajo, el artículo 118. Yo no puedo hacer nada distinto que aplicar esa norma. No le gusta, asambleísta Holguín, el Código del Trabajo. A mí tampoco. Es un código que data de 1930. Es un código que está absolutamente desactualizado. Es un código que tiene un montón de normas que ya no son útiles en este momento. Es un código que genera barreras para el emprendimiento, que genera barreras para el trabajo, que tiene además una serie de incentivos para que las relaciones laborales no duren, para los despidos, como por ejemplo la jubilación patronal, una institución que tiene que mejorarse porque prácticamente nadie en este país se beneficia de esa institución, sino que la mayoría de trabajadores, los más responsables, los más serios, los que han durado más tiempo, son despedidos a los 19 años. A mí tampoco me gusta el Código del Trabajo, pero lo correcto es buscar los espacios para trabajar en su reforma,
para mejorarlos, como hemos hecho con la mayoría de asambleístas con los que nos hemos sentado. Es verdad, usted y yo no nos conocemos personalmente, entre otras razones porque no ha habido un espacio para trabajar en conjunto normas a favor de los ecuatorianos. ¿Con quiénes sí lo hemos hecho? Con otros asambleístas, pero también con miembros de la sociedad civil. Abrimos espacios, y lo vamos a ver con detalle después, abrimos espacios donde incluimos, como decía, a desempleados, a informales, a mujeres que no pueden acceder a trabajo, a jóvenes que tienen cerrado su futuro, a microempresarios, a personas que han quebrado. Más de 9,000 ciudadanos se han dado cita a nuestra invitación para discutir el futuro del trabajo en el Ecuador, en un esfuerzo incluyente por mejorar las instituciones jurídicas, pero también en un esfuerzo por escucharles, por aprender y por seguir mejorando la política pública. En ninguna de esas participaciones, en ninguna de esas invitaciones, regresemos por favor una lámina. En ninguna de estas participaciones, en ninguna de estas invitaciones estuvo nadie de su bancada o de su equipo. Sí estuvieron representantes de bancadas con las que podemos tener diferencias ideológicas, con las que podemos tener diferencias de visión de por qué camino transitar, pero con los que tenemos los mismos objetivos: un Ecuador con más oportunidades, un Ecuador con más trabajo, un Ecuador más justo y un Ecuador donde el talento sea premiado. Estos problemas, estas estructuras que tienen que ser corregidas, no se van a poder corregir si es que no arrimamos el hombro, asambleísta Holguín. Por eso es que yo le hice la invitación a trabajar en el proyecto de ley de economía violeta. Por eso es que públicamente le pedí que dejemos de lado diferencias, más allá de lo que pasa en el juicio político, y nos concentremos en mejorar y perfeccionar un proyecto que le pueda dar a las mujeres un gran camino para conseguir trabajos, para crecer y para tener muchísima más justicia. La respuesta fue que no podían reunirse porque estaban muy ocupados en campaña. Seguramente parte de esas ocupaciones de campaña era plantear este juicio. Es, por lo tanto, absolutamente falsa la causal de haber violado la Constitución por haber aplicado de manera obligatoria, como no me quedaba otra, el Código del Trabajo. Vamos a la tercera causal. La tercera causal se refiere a la supuesta negativa del Ministerio del Trabajo para entregar información solicitada por el Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos. Y quiero hacer énfasis en esta parte. Solicitud realizada por el Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos. Esta solicitud no la planteó un ciudadano particular, no la planteó una persona natural, la planteó una persona jurídica. ¿Qué persona jurídica? El Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos. Es falso que se haya negado información pública ante esta solicitud. ¿Cuál es la verdad? Me solicitaron un montón de información que vamos a ver más adelante. Y entre esa información me solicitaron información confidencial de las personas con discapacidad del país. Información que está protegida por la Constitución, la ley y una cantidad enorme de normas de todo nivel. Información que les pertenece a las personas con discapacidad. Información que comprendía datos personalísimos y también que comprendía información que tiene prohibiciones expresas de acuerdo al artículo 66, numeral 19 de la Constitución, que procedo a leer. El derecho de la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán de la autorización del titular o el mandato de la ley. Ninguna persona con discapacidad autorizó la divulgación o la entrega de sus datos. Ni una sola persona había autorizado en esa solicitud que nos hicieron llegar el que sus datos personales, sus datos protegidos, sus datos confidenciales sean entregados al observatorio o a cualquier otro. La LOTAIP también tiene una protección muy específica en su artículo 6. Información confidencial. Se considera información confidencial aquella información pública, personal, que no está sujeta al principio de publicidad
y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República. El uso ilegal que se haga de esta información personal o su divulgación dará lugares a las acciones legales pertinentes. No solamente es prohibido divulgar información personalísima, no solamente no había una autorización de sus titulares, sino que de haberse entregado esa información personalísima, habría habido sanciones de acuerdo a la ley. Y finalmente, la misma DINARDAP, en una resolución del año 2016, la resolución 035, en su artículo 6 nos dice, datos o información de carácter personal. Aquí se describe cuáles son. Los datos patrimoniales, fianzas, bienes, ingresos, egresos, cuentas, información contenida en el sistema financiero y en el sistema de referencias crediticias. Repito, fianzas, bienes, ingresos, por ejemplo, remuneraciones. Datos académicos y laborales, puesto o cargo laboral, domicilio de trabajo, email personal, historia laboral, currículum, etc. Todas las cosas que el observatorio me estaba pidiendo. Además, la LOTAIP también nos dice una cosa que es sumamente importante para entender todo el contexto de esta solicitud. Lo que nos dice el artículo 19, y este es el detalle del derecho que consagra la LOTAIP en cuanto al acceso a la información, es que el interesado a acceder a la información pública, ¿quién era el interesado? El observatorio, no una persona natural. El interesado a acceder a la información pública que reposa, maneja o producen las personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular de la institución. En dicha solicitud deberá constar de forma clara la identificación del solicitante y la ubicación de los datos o temas motivos de la solicitud. Es decir, el observatorio, no la persona natural. El observatorio debía identificarse de acuerdo a lo que dice la misma LOTAIP. Y no lo hicieron. Se le solicitó al observatorio, porque el observatorio era el que pedía la información y no el señor Ruiz. Se le solicitó al observatorio que entregue la información, que justifique la calidad. Y pongo el mismo ejemplo, asambleísta, que puse en la comisión. Si es que el día de mañana usted acude al Ministerio del Trabajo y me pide, como Marcela Holguín, que le entregue información estadística, le entregaré. Es mi obligación. Si acude usted el día de mañana, asambleísta, y me dice, yo, Marcela Holguín, en mi calidad de representante de la Asamblea Nacional, y se atribuye una calidad como representante, ejemplo, como presidente de la Asamblea, yo lo que tengo que pedir es que se confirme esa calidad de representante, que usted es presidente de la Asamblea. Si es que no lo hace, yo no le puedo dar información a nombre de una persona jurídica que no ha justificado esté solicitando. Esta información le pedimos en una cantidad muy grande de veces, en varias insistencias, y la información no se nos entregó. No se nos entregó el justificativo de que era el observatorio efectivamente el que lo estaba pidiendo y el justificativo de que era el señor Pablo Ruiz el representante del observatorio. Contestamos sí a las solicitudes. Es falso que no se haya contestado. Contestamos a las solicitudes. Les invitamos a una reunión de trabajo en el mes de septiembre, reunión donde ya se les dio información estadística y donde se les explicó que si la solicitud venía del observatorio, debían darnos o debían presentarnos el justificativo de que efectivamente estaban hablando a nombre de ese observatorio. No se lo hizo. No se lo hizo hasta finales del mes de noviembre, ante lo cual, cuando sí recibimos, finalmente, después de insistencias de meses, la acreditación que confirmaba que el señor Ruiz efectivamente representaba al observatorio, se entregó la información estadística. ¿Cómo se entiende esta urgencia para pedir información confidencial? Antes del periodo electoral, seguramente para tener datos de algo que hacía mucho ruido, de las personas con discapacidad. Se ha mencionado el tema de los carnets de discapacidad. Les recuerdo, yo no tengo absolutamente nada que ver con la competencia para otorgar, calificar o dar ningún tipo de carnet con discapacidad. ¿Qué información sí le entregamos al observatorio? Le entregamos los planes operativos anuales
aprobados del 2013 al 2020 de la unidad de discapacidades. Le entregamos el número de empleadores públicos y privados capacitados por la unidad de discapacidades. También el número total de trabajadores a nivel nacional que laboran en el Ministerio del Trabajo desde el 2012. Entregamos el número total de trabajadores con discapacidad a nivel nacional que laboran en el Ministerio del Trabajo desde el 2012. El número total de trabajadores sustitutos a nivel nacional que laboran en el Ministerio desde el 2012. Toda esta información sí entregamos. También los valores económicos recaudados a los empleadores públicos y privados por incumplimiento del artículo 8 del Acuerdo Ministerial 2018-175 desde el año 2018 al 2020. Entregamos también el detalle del valor económico asignado al CONADIS, según lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo Ministerial 2018-175, desde el año 2018 al 2020. Entregamos el número de inspectores de trabajo desde el año 2018 al año 2020. Entregamos el número de inspecciones de verificación por provincia realizadas por las direcciones regionales del trabajo referente a las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad desde el año 2018 al año 2020. Entregamos las instituciones del Estado, empresas públicas y privadas que cuenten con 25 más trabajadores registrados en la plataforma informática del SUT. Entregamos el número de personas calificadas como sustitutos directos, sustitutos por solidaridad humana, detallando el sector productivo, el grado de discapacidad más habitual registrado en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2020. ¿Qué información no entregamos? Y en esto quiero ser muy claro. Es información que no entregamos porque la ley lo prohíbe, porque los dueños de la información, es decir, las personas con discapacidad, nunca lo autorizaron y porque no voy a violar disposiciones expresas de la Constitución, de la LOTAIP e inclusive reglamentarias. No entregamos identificación personal de las personas con discapacidad. No entregamos el tipo de discapacidad, es decir, los registros médicos de cada una de estas personas. No entregamos el tipo de contrato, es decir, la información laboral que está prohibida expresamente por esa disposición que viene desde el año 2016. No entregamos la formación académica, que también está prohibida expresamente por esa resolución de la DINARDAP expedida en el año 2016. No entregamos el registro SUT de todas las personas naturales o jurídicas. Nos pedían el registro de todas las personas naturales o jurídicas del país. Eso tampoco entregamos. No entregamos la información patrimonial y beneficios tributarios. Como vimos expresamente, hay una prohibición para entregar la información patrimonial o financiera de las personas. No entregamos los ingresos de las personas con discapacidad. No entregamos los montos recibidos por liquidaciones y otros beneficios, también ingresos de las personas con discapacidad. Y no entregamos ninguna otra información que pudiese poner en riesgo los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, queda absolutamente claro que esta causal, al igual que las anteriores, son falsas. No se ha violado ninguna disposición constitucional, no se ha impedido el acceso a información pública, se ha garantizado, por el contrario, la información personal y pública de las personas con discapacidad del país y no me presté para el juego político de entregar bases de datos de personas con discapacidad y de todos los trabajadores del país antes del proceso electoral. Finalmente, creo que es anecdótico el contarles que en una de las invitaciones que hicimos al observatorio, cuando no conocíamos de esa relación estrecha con la asambleísta interpelante, les invitamos al ministerio para explicarles nuevamente qué información no se podía entregar y la respuesta que recibimos del representante del observatorio fue que no va a ir porque prefiere esperar a que me destituyan en el juicio político. Y les recuerdo una cosa, asambleísta. Esto fue dicho antes de que el juicio haya sido presentado. Es decir, antes de que yo conozca del juicio, seguramente el representante del observatorio ya lo conocía de manera cercana. Como vimos, señor presidente y señores asambleístas, ninguna de las causales presentadas por la asambleísta interpelante tiene fundamento. Entonces, ¿por qué se planteó el juicio? Un juicio que me lo anunciaron a los pocos días de haber entrado al despacho. Un juicio que me lo advirtieron, aún antes de haber expedido cualquiera de estas normas a las que hacen referencia, aún antes de que se me haya solicitado la información por parte del observatorio. ¿Por qué presentar el juicio? Seguramente porque era muy fácil pegarle a un ministro, más aún a un ministro desconocido,
en la peor crisis de empleo que hemos vivido en la historia reciente de la República. Es muy fácil de vender el atacarle al ministro del Trabajo cuando la mayoría de ecuatorianos está sufriendo tanto por los problemas estructurales de trabajo como por los problemas coyunturales. Originalmente la asambleísta interpelante presentó 7 causales, aún más disparatadas que las que hemos visto en estas 3. Tan débiles son los argumentos de esas otras causales que la propia moción del asambleísta les ha retirado del pedido de juicio político. La moción que planteó hace una semana ya solamente nos deja 3 causales, las que vimos, ya no las otras 4 restantes. E inclusive cambia en esa moción, en lo referente al acceso a la información, como estaba planteado su pedido original. Inicialmente el asambleísta interpelante me quería enjuiciar por incumplimiento en proporcionar acceso a la información, es decir, como que yo hubiera impedido el acceso a información pública. Ahora en su moción lo cambió a denegar el acceso inmediato, es decir, una supuesta demora, cuando ya hemos visto que fue el solicitante quien no presentó o no acreditó ser realmente la persona que decía ser, denegar, decía, el acceso inmediato a la información, es decir, ha seguido modificándola, intentando justificar de alguna manera este juicio que no tiene pies ni cabeza. Se buscó también en este proceso incluir cualquier tema que a la fecha podía darles votos. Incluyeron los lamentables despidos que se dieron durante la crisis, inclusive despidos que se dieron meses antes de que yo entre al ministerio. Incluyeron cifras de empleo previas a que yo me posesione como ministro. Las cifras previas, las cifras que estaban demostrando la peor situación que había vivido el país en su historia reciente, la usaron. No usa las cifras que demuestran una recuperación lenta pero constante. A esas les pone una X encima. A las cifras malas, sí, esas se las presenta. Cuestiona la metodología del INE como que tuviera algo que ver con el Ministerio del Trabajo. Cuestiona también las decisiones de los directores del INEC o del exdirector del INEC en respecto a esa institución. Cuestionó también las decisiones de un tribunal arbitral independiente, ajeno a las competencias del Ministerio del Trabajo. E inclusive incluyó entre las causales a la ex ministra María Paula Romo, a quien nosotros en el sistema del SUT, en el sistema del Ministerio del Trabajo, le inscribimos la inhabilidad después de haber sido destituida a las 3 horas de lo que nos notificaron. Hasta eso estaba incluido en el pedido original de juicio político. Y lo hicieron también al apuro. Hemos escuchado a varios asambleístas de la comisión quejarse de la urgencia con la que se tramitaron las cosas. Porque en palabras de ellos, no mías, asambleísta Holguín, lo único que importaba en ese momento era alcanzar al juicio político antes de las elecciones. Esa, sin duda, ha sido siempre la motivación principal. Pero hubo cosas más graves. Hubo cosas mucho más graves durante todo este proceso. Enturbiaron un conflicto colectivo, nada menos que en una fábrica de explosivos, con los enormes riesgos que eso implica para convertirlo en parte de la campaña. En Explosén, la fábrica de explosivos donde hay 400 toneladas de nitrato de amonio. Para quienes no conozcan lo que es el nitrato de amonio, es la sustancia que voló la mitad de Beirut. En esa fábrica con 400 toneladas de nitrato de amonio, se le convirtió en una parada obligada para los candidatos a la Asamblea e inclusive a la presidencia de la República. Se amenazó inclusive por parte de otro actor, el señor Leonidas Issa, con tomarse la fábrica de explosivos a la fuerza si es que yo no intercedía indebidamente, violando la independencia que tiene que tener un tribunal arbitral en las decisiones de ese tribunal. Las comunidades tomarán decisiones, en este caso incluso no se descarta tomar el espacio físico de Explosén y declarar de utilidad comunitaria, porque aquí están en 2 territorios indígenas. Para que eso no suceda, inmediatamente resuelvan sobre el derecho de los trabajadores que están exigiendo. Esto ya lo hemos dicho, esto es de manera colectiva y efectivamente no queremos cerrar este proceso, exigimos que de manera inmediata resuelvan este tema. Muchas gracias.
amenazas de tomarse a la fuerza una fábrica de explosivos por parte de un actor político antes de una campaña electoral donde existen 400 toneladas de nitrato de amonio. Y finalmente, pocos días antes de las elecciones, coincidentalmente, se logró suscribir finalmente un acuerdo entre trabajadores y la empresa. El mismo acuerdo que fue propuesto desde julio del año 2020. El mismo acuerdo por el cual la abogada de los trabajadores se levantó en varias ocasiones de la mesa cuando estábamos cerca de llegar a un acuerdo. No en una mesa de trabajo con el ministerio, una mesa de trabajo con esta misma asamblea en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Esa coincidencia, haber esperado hasta pocos días antes de las elecciones para varias fotos que circularon en redes alrededor del conflicto de Explosén, creo que también nos deja ver cuál era la motivación alrededor de utilizar esto como una causal para el juicio. Y, señor presidente y señores asambleístas, si las causales de por sí no tienen fundamento, es aún peor lo que ha pasado con las pruebas. ¿Qué es lo que se ha pedido como pruebas? Se pidió como testigo a un compañero del ex candidato a presidente del Observatorio de la Dolarización para que venga a hablar de la economía y del INEC. Se utilizó también el dolor de personas que habían perdido su trabajo meses antes de que yo haya sido nombrado ministro de Trabajo, intentando atar los despidos de esas personas de los meses de marzo, de abril, de mayo, algunos de los cuales volvió a repetir la interpelante el día de hoy, como que fueran consecuencia de mis políticas cuando yo ni siquiera era ministro. Se presentaron también testigos que nada tenían que ver con el juicio. Por ejemplo, un exdirector del INEC que fue a hablar de la situación del INEC. Insisto, una institución que no tiene absolutamente nada que ver con el Ministerio del Trabajo. Y se presentaron como expertos a testigos parcializados y que tenían una clara coordinación previa. Por ejemplo, el abogado que auspició con la interpelante una demanda en la Corte Constitucional en contra de la ley humanitaria. O juntos los abogados y uno de los árbitros del conflicto de Explosén, quienes a pesar de que en ese caso actuaban como juez y parte literalmente, en otros han patrocinado en conjunto varias causas. Quieren más evidencia de la motivación política que hay detrás de este juicio. No es solamente lo que se ha dicho, señor presidente y señores asambleístas, es también y sobre todo lo que nunca se dijo. Nunca más abusos, dijo la asambleísta interpelante hace unos momentos. Sin embargo, por años no le molestó varias de las acciones que venían desde el expresidente y que afectaban directamente y gravemente a los trabajadores. No le molestó al asambleísta, por ejemplo, el 813, ese decreto ejecutivo del expresidente por el cual se movió artificialmente a trabajadores públicos de la tutela que tenían con el Código del Trabajo a la LOCEP para despedirlos. 31,000 despidos utilizando el 813. Figura que no le molestó en su momento. Tampoco le molestó al asambleísta interpelante el que la UNE haya perdido la personería. No le he escuchado, al menos yo, hacer ningún comentario sobre eso. Quizá la organización más grande de trabajadores que tenía el país. No le molestó al asambleísta interpelante la represión a sindicatos y a sus líderes, las burlas constantes en las sabatinas y todas aquellas acciones que lo que buscó es callar a las organizaciones sindicales que no estaban de acuerdo con el expresidente. No le molestó y parece que no le sigue molestando la enorme deuda que se acumuló con los jubilados. Desde el año 2008, la deuda con los jubilados hasta el 2017 sumaba más de 1.300 millones de dólares. Y no solamente eso, a los jubilados del magisterio de los años 2008, 2009 y 2010 les quitaron parte de este derecho porque eran opositores a las políticas del expresidente. No les molestó 1.300 millones de deuda acumuladas con los jubilados. Tampoco le molestó al asambleísta interpelante en su momento, el que tengamos una serie de abusos o interpretaciones bastante antojadizas alrededor de las utilidades de ciertos trabajadores. A los trabajadores de los sectores estratégicos, y esa es la que nos falta en este momento, si podemos avanzar, a los trabajadores de los sectores estratégicos se les quitó en su momento el derecho a acceder a todas sus utilidades. Yo no recuerdo haber escuchado una sola queja por parte del asambleísta interpelante sobre esas decisiones de política pública. Por lo tanto, en este llamado juicios de los trabajadores, como lo menciona la
asambleísta interpelante, me ha exigido que presente los resultados de mi gestión. Veamos entonces qué es lo que he hecho en estos meses y qué es lo que hemos conseguido con una política pública adecuada y responsable. Les había dicho que nos planteamos 3 objetivos principales al iniciar la gestión en julio del año 2020, en medio de la peor crisis financiera que ha vivido el país en los últimos años. Esos 3 objetivos, si regresamos, son o eran el preservar las fuentes de trabajo y crear nuevas fuentes de trabajo, el utilizar los recursos de manera eficiente, los recursos del Estado, precisamente para poder dirigirlos hacia aquellas políticas públicas que puedan generar empleo, y simplificar y transparentar los procesos. Hemos cumplido con los 3 objetivos. Estos son los indicadores de la misma encuesta del INEC que se usó para identificar, ¿no es cierto?, la gravedad de la crisis económica, de la crisis laboral por parte del asambleísta. A junio del año 2020 teníamos un 16,7% de desempleo. Ese desempleo se logró, un 16,7% de tasa de empleo adecuado. Es decir, apenas 16 de cada 100 ecuatorianos tenía un empleo adecuado. Esa tasa se logró duplicar para septiembre del año 2020 con la misma metodología, con las mismas encuestas. A la fecha tenemos un 33,2% de desempleo, de empleo adecuado en el país. Es decir, hemos logrado recuperar de esa situación sumamente grave que tuvimos en junio del año pasado y situarnos un poco más cerca de lo que son los promedios históricos en el país. También logramos rebajar o disminuir la tasa de subempleo. Estaba en el 34,5% a junio del año pasado, antes de mi posesión. A la fecha está en el 23,2%. Es decir, más ecuatorianos hoy que lo que estábamos en junio del año 2020 tienen un empleo con horarios adecuados y con ingresos adecuados. Logramos también reducir de una manera muy importante la tasa de desempleo, del 13,3%, el histórico más alto que ha vivido el país, a un 5,7% en la actualidad, menos de la mitad de lo que teníamos antes de que yo me posesione como ministro. Y sigamos viendo más cifras, porque ha sido muy hábil la asambleísta interpelante para editar y pegar no solamente mis declaraciones, no solamente los videos de mis entrevistas, le agradezco además por haberse tomado el tiempo para verlos, sino también la información que nosotros desde el Ministerio del Trabajo sacamos semana a semana aplicando las políticas de gobierno abierto. Todas las semanas desde que yo entré al ministerio hemos publicado los datos de los registros administrativos del Sistema Único del Trabajo. Son datos que salen automáticamente, que no se pueden cambiar, que no se pueden falsear. Y lo que hacemos es publicar toda la información estadística para que se pueda tener una mirada completa. Esa lámina que tienen en su pantalla es una de las láminas que presentó la asambleísta Holguín. Son los contratos que se han creado desde enero del año pasado hasta la fecha y que siguen vigentes. Contratos de trabajo formales que son registrados en el sistema del ministerio. Sin duda, esta cifra es una parte de la historia, porque al mismo tiempo que se han creado contratos de trabajo, también se han perdido contratos de trabajo. Por eso es que nosotros presentamos, asambleísta Holguín, en esta información de la cual usted toma los datos y que tomó este dato específico en su comparecencia, pero en lugar de ahí sí de presentar la captura, lo hizo en otro formato. Presentamos también nosotros las actas de finiquito. Y quiero explicarle, asambleísta Holguín, cómo esto funciona. Si es que el día de mañana usted sale de su puesto en la asamblea, se registra un acta de finiquito. Y si pasado mañana consigue un trabajo, se registra el contrato de trabajo. Pero el acta de finiquito no se borra, el acta de finiquito se dio. Por lo que usted puede seguir teniendo un trabajo. No se ha producido el desempleo de una persona, pero se registra el acta de finiquito. ¿Qué es lo importante y cómo hay que entender los datos? Con el neto de puestos de trabajo perdidos. Esta gráfica también aparece todas las semanas de la información que publicamos en el ministerio. Es una gráfica que compara los contratos de trabajo que se tenían desde enero del año pasado con los contratos de trabajo que tenemos ahora.
¿Y qué es lo que nos dice esta gráfica? Primero, que se perdieron muchísimos puestos de trabajo, especialmente durante la pandemia. Segundo, que logramos controlar esa hemorragia de pérdidas de trabajo a partir de agosto del año 2020. Y en tercer lugar, que desde agosto en adelante, mes a mes, se han creado más empleos de los que se han perdido. Nuevamente, cuando se edita una entrevista asambleísta Holguín, se puede contar parte de la verdad. La verdad completa se la conoce cuando se abre la información por completo. Esta es la realidad que está viviendo el país en este momento en materia de empleo formal. Un proceso lento de recuperación. Todos los meses se agregan un poco más de empleos formales dentro del neto en relación a los que se pierden. Todavía estamos lejos de los números prepandemia. Números prepandemia que tampoco son ideales, porque el Ecuador ha perdido trabajo no solamente por la crisis del COVID. El país ha perdido sistemáticamente empleo a partir del año 2014. Todos los años se ha cerrado, desde el 2014 para acá, incluyendo el año 2015, 2016 y 2017, con menos empleo de lo que se tenía en años anteriores. Usted también, asambleísta Holguín, ha utilizado las actas de finiquito como una demostración del fracaso, ha dicho usted, de mis políticas. Veamos las actas de finiquito registradas en el Sistema Único del Trabajo desde el año 2015 hasta la fecha. ¿Qué era lo que sucedió en el año 2015, 16, 17, etcétera? Que se perdieron una gran cantidad de puestos de trabajo, que se suscribieron una gran cantidad de actas de finiquito. ¿Por qué no se sentía tanto quizá? Porque no teníamos, en primer lugar, toda esa pérdida acumulada de puestos de trabajo y en segundo lugar, porque todavía aguantábamos un poco con los enormes precios del petróleo que tuvieron durante mucho tiempo. Llegamos a más de $120 por barril y eso ayudó a que el empleo mejore de una manera temporal, porque ninguno de los problemas estructurales se corrigieron ni siquiera con ese petróleo de $120. En el año 2015, sin una crisis como la que vivimos con el terremoto o como la que vivimos con la pandemia, se registraron más actas de finiquito que en el mismo año 2020. En el año 2017 llegamos a 1 millón de actas de finiquito, todos estos números sacados del Sistema Único del Trabajo. Y si sumamos las actas de finiquito entre el año 2020 y el año 2021, tenemos 900 y pico de mil actas, menos que lo que se perdió en el año 2017. Es decir, los problemas estructurales del empleo son problemas que vienen desde hace muchísimo tiempo, que no se los ha llegado a corregir y es una de las tareas urgentes que tenemos como sociedad para lo cual tenemos que trabajar en conjunto. ¿Qué es lo importante también que podemos ver de los números que presentamos? Los efectos de la ley humanitaria. Me parece a mí que es sumamente importante que no sean los dogmas los que manejan la política pública, sino sean las cifras. La ley humanitaria fue sumamente criticada en un momento de angustia. Es una ley que se trabajó en la Asamblea donde muchas personas contribuyeron a mejorarla, inclusive personas que votaron en contra de la ley. Hay personas que incluyeron, por ejemplo, la misma disposición interpretativa que no había sido planteada desde el Ejecutivo, se la planteó en la Asamblea Nacional, esa disposición que genera una garantía adicional para los trabajadores. Se crearon también algunos apoyos extras para la ciudadanía. Los mismos contratos del personal de salud. Fue una iniciativa introducida por asambleístas durante la discusión de la ley. Eso no salió desde el Ejecutivo. Y creo yo que esa ley, si bien imperfecta, si bien una ley que tuvo que trabajarse con urgencia por toda la crisis, es una ley que ha generado varios beneficios. Trabajadores de la salud que habían esperado, en muchos casos desde el año 2008 o 2010, su contrato de trabajo, su nombramiento definitivo, ahora lo tienen gracias a esas disposiciones. Y hemos salvado decenas de miles de puestos de trabajo y hemos creado decenas de miles de puestos de trabajo utilizando las herramientas de esa ley. Hemos abierto también, a través de las políticas públicas establecidas por el Ministerio, la puerta a una cantidad enorme de jóvenes que ahora tienen empleo. Y lo hicimos sobre todo a través de dos herramientas que regulé mediante acuerdos ministeriales. El contrato por giro de negocio, que lo abrimos a todas las actividades. Se lo tenía en la legislación exclusivamente utilizado para los grandes proyectos del Estado, con una visión que excluía la posibilidad de que innovadores puedan
trabajar alrededor de proyectos y puedan generar plazas de empleo. Plazas de empleo que sobre todo se van a jóvenes, porque se utiliza esta modalidad en la construcción, en las herramientas digitales. Y además hemos generado otras plazas de trabajo para jóvenes utilizando nuevas modalidades contractuales que sacamos, como el contrato productivo, el contrato de emprendimiento o el contrato joven y de formación. Estas herramientas creo yo que hacen una radiografía muy interesante sobre la diferencia de visión, asambleísta Holguín, que usted planteó el día de hoy en su comparecencia, de lo que se vivía y lo que se vive ahora. Tengo mucho orgullo por lo que hemos hecho alrededor de estas modalidades contractuales. Y veamos esa radiografía, porque me parece que habla por sí misma de esa diferencia de política pública que usted tanto ha exigido. Estos son, señores asambleístas, los que vamos a ver a continuación. Los contratos de trabajo que a la fecha están vigentes, contratos formales que a la fecha están vigentes, utilizando las modalidades creadas por acuerdos ministeriales desde el año 2015 hasta la fecha. Es decir, desde que los ministros de trabajo pueden regular mediante acuerdos ministeriales figuras específicas de contratación, se han creado del año 2015 para acá, pasando por 5 ministros, 488 contratos que están vigentes. No son 488,000, son 488 contratos. Hay modalidades contractuales que en todo el país tienen una sola persona trabajando con esa modalidad. El contrato turístico por evento parcial discontinuo, por ejemplo. El contrato turístico permanente, el contrato agrícola por actividades a jornada parcial. ¿Cuáles son los contratos de trabajo que existen en la actualidad, que están vigentes y que se han creado por las modalidades contractuales que yo he regulado desde julio del año 2020? 113.532 contratos de trabajo creados y vigentes por las modalidades contractuales que yo he regulado, asambleísta Holguín. Esa comparación es precisamente la que nos tiene que ayudar a identificar cuáles son las herramientas, cuáles son las condiciones que ayudan a que la política pública mejore. 488 contratos en casi 6 años, con acuerdos ministeriales suscritos por 5 ministros. 113.532 contratos de trabajo vigentes a la fecha por modalidades contractuales reguladas por mí en estos 8 meses. Esas diferencias son sumamente importantes, como decía yo, para plantear una nueva política pública. Es urgente y necesario que esta data, la data que nos permite entender qué funciona y qué no, sea una data que nos pueda ayudar a mejorar las instituciones jurídicas, que nos pueda ayudar a modernizar el Código de Trabajo y sobre todo a marcar un rumbo y un norte. ¿Por qué han funcionado estas modalidades contractuales? Entre otras cosas, por volver a creer en los ciudadanos, por no tratar a los ciudadanos como tramposos, por no creer que hay segmentos de la ciudadanía que son enemigos de otros segmentos de la ciudadanía, por no creer que el Estado tiene que estar metido en cada cosa que hacen los ciudadanos. El remover barreras, el usar la lógica, el pensar en cómo trabajadores y empleadores pueden encontrar los mejores caminos para un futuro, es lo que marca fundamentalmente esta enorme diferencia entre los trabajos que he creado con mis acuerdos ministeriales y los trabajos que se crearon en casi 6 años anteriores. También regulamos desde el Ministerio del Trabajo una modalidad que la Asamblea le incluyó en la ley humanitaria, el teletrabajo. El teletrabajo es un avance sumamente importante. Creo yo que la inclusión que hizo la Asamblea Nacional en la ley humanitaria ayudó mucho, pero quedaban algunos vacíos. Lo regulamos de manera adecuada, garantizando periodos de desconexión, periodos de descanso, el uso de herramientas que se puedan entregar a cargo del empleador, el que los trabajadores puedan tener las suficientes garantías. ¿Cuál es la consecuencia de esto? No solamente que hemos ayudado a proteger a los ciudadanos del contagio del COVID, evitando que salgan de sus casas y se trasladen grandes distancias, sino que el teletrabajo ha seguido creciendo. En marzo del año 2020 teníamos apenas 18,000 personas teletrabajando en el sector privado. Al día de hoy tenemos 162,000.
Es una herramienta que nos ayuda a estar más seguros, es una herramienta que nos permite estar cerca de nuestras familias y es una herramienta que nos está generando productividad y nos está preparando como país para los trabajos del futuro y las oportunidades del futuro. También desde el Ministerio del Trabajo hemos mejorado las herramientas de la ley de pasantías. Estamos ayudando con estos cambios a que los estudiantes que están en carreras de educación dual, es decir, carreras sobre todo técnicas, donde tenemos un componente académico y un componente práctico, se enrolen mucho más rápido en aquellos sectores de la economía que pueden generar plazas de empleo de calidad. En el sector de la construcción, en los sectores vinculados con actividades de ingeniería, en los sectores vinculados con actividades científicas, además sectores donde hay muy pocas mujeres, por lo tanto las mujeres que están estudiando en carreras de educación dual se están beneficiando de estos incentivos generados a través de acuerdos ministeriales. Hemos colocado a través de socioempleo, desde que yo entré a mi gestión, una gran cantidad de ciudadanos en puestos de trabajo. Desde enero del año pasado hasta la fecha, vamos ya a 64.971 colocaciones de ecuatorianos a través de la red socioempleo. Solamente esta semana suscribimos un convenio con la alcaldía de Joya de los Hachas para tener allí otro punto que nos permita abrir la red o extender la red de socioempleo en la Amazonía y que por lo tanto más ecuatorianos se puedan beneficiar. Nuevamente, un convenio suscrito gracias al trabajo colaborativo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. El Ministerio del Trabajo también se ha enfocado durante mi gestión en generar nuevas capacidades, darles a los ecuatorianos nuevas herramientas que les ayude no solamente a conseguir plazas de trabajo, sino a mejorar las condiciones actuales y a prepararse para el futuro. Decidimos subir desde el Ministerio del Trabajo una gran cantidad de capacitaciones, más de 1,000 capacitaciones distintas, que han permitido hasta la fecha capacitar a 132,000 ecuatorianos. Esto solamente en el periodo en el cual yo he sido ministro. Y ante su pregunta, asambleísta Holguín, de qué hemos hecho alrededor de los temas de salud ocupacional, solamente en capacitaciones relacionadas con salud y seguridad ocupacional, vamos 104.235 desde que yo soy ministro de Trabajo. Porque yo creo que la manera de mejorar las condiciones laborales no es persiguiendo y ahorcando, sino haciendo que las partes y sobre todo los empleadores entiendan cómo pueden mejorar las condiciones de los trabajadores, cómo pueden adecuar su estructura empresarial a las regulaciones normativas y cómo podemos construir relaciones laborales más justas. 104,000 beneficiarios, alrededor de capacitaciones solamente en seguridad y salud en el trabajo. Hemos, como decía, abierto la mesa de discusión a todas aquellas personas que quedaron excluidas tradicionalmente del debate del trabajo. En Juntos por el Trabajo recibimos a más de 9,000 ciudadanos que se acercaron a plantearnos sus preocupaciones, sus propuestas, sus observaciones, sus historias. Con la academia logramos sistematizar todas estas propuestas y las hemos traducido en un proyecto que será entregado al presidente electo para que se pueda tener un camino recorrido y con muchísima legitimidad, porque son propuestas de la ciudadanía para esa gran discusión que tenemos que tener alrededor de la modernización de la legislación laboral y alrededor de hacer a la legislación laboral realmente una herramienta de progreso y de prosperidad y no una traba para la generación de puestos de trabajo, no una traba para la formalidad. Hemos también tenido una participación muy activa en la solución al problema de los jubilados. Ese problema sobre el que nada dijo usted, asambleísta, cuando se debía a los jubilados más de 1.300 millones de dólares. Hemos ayudado que hasta la fecha se paguen precisamente 1.315 millones de dólares de los jubilados. Existe todavía un monto pendiente importante, sobre todo de las obligaciones que se generaron en los últimos años. La deuda acumulada era tan grande que ha sido imposible ponerse al día hasta este momento. Esta es otra tarea que queda pendiente para el presidente electo.
Es una tarea que tenemos que seguir apoyando. Y aquí quiero hacer un reconocimiento muy especial a varios de los asambleístas que me apoyaron o con los cuales nos apoyamos mutuamente en conseguir caminos y soluciones, especialmente a los asambleístas que formaron parte de la Comisión Ocasional de Jubilados. De manera sistemática y periódica nos reunimos buscando soluciones, nos unimos en mesas de trabajo, logramos suscribir 2 convenios, logramos además evitar medidas de hecho que ponían en riesgo la salud de los jubilados, y aunque todavía hay una deuda pendiente, una deuda que no solamente es económica, es una deuda moral que no hemos podido terminar de cumplir, al menos la situación está mejor que la que había a mayo del año 2017. Hemos también buscado optimizar los recursos del Estado. Hemos planteado estructuras tipo y hemos ayudado a otras instituciones a mejorar la arquitectura institucional. Solamente mejorando esta arquitectura institucional hemos logrado ya un ahorro acumulado de cerca de $1 millón mensuales haciendo este trabajo. Es nuevamente un esfuerzo que sigue encaminado a poder destinar los recursos de los ecuatorianos a aquellas cosas que más se necesitan. Fuimos parte, en conjunto con la Asamblea Nacional, de los esfuerzos para poder aplicar las normas de la ley humanitaria que justamente reconocían los esfuerzos del personal de salud durante la crisis del COVID. Hemos creado el 100% de los tribunales que se nos han solicitado para dar nombramientos. Tenemos a la fecha 9.784 nombramientos permanentes entregados al personal de salud. Aún falta. Aún hay médicos, hay personas que, por ejemplo, estaban trabajando en los grupos o en los proyectos de inversión que todavía no han logrado recibir su nombramiento. Allí tenemos que seguir con este trabajo conjunto. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos, no solamente para cumplir la norma, sino sobre todo para cumplir con la palabra que se ha dado. Sin embargo, en lo que le compete al Ministerio del Trabajo, hemos cumplido al 100% nuestras obligaciones y mucho de lo que vemos aquí reflejado en estos casi 10.000 nombramientos permanentes se ha debido a la fuerza, al ímpetu y sobre todo a la constancia con la cual hemos buscado soluciones en favor del personal de salud del Ecuador. Hemos también mejorado muchísimo el sistema de atención de denuncias a los ciudadanos. Recordemos, como les decía, esas enormes filas que teníamos durante la pandemia a julio del año 2020 de ciudadanos buscando protección, de ciudadanos buscando consejo, de ciudadanos buscando respuesta. Teníamos apenas a junio del año 2020 3.800 denuncias atendidas. A la fecha tenemos 50.700 denuncias atendidas. En el año 2019, para que tengan una comparación, se atendieron 4.000 denuncias. Es decir, hemos multiplicado por 12 el número de denuncias que se presentaron en el año 2019. ¿Cómo lo hicimos? Con eficiencia, con rectitud, con atención y porque nos importa. Porque decidimos volcar los esfuerzos del Ministerio a simplificar los trámites y a poner a los ciudadanos en primera línea y no al final. 50.000 denuncias atendidas en 8 meses, frente a las 4.000 denuncias atendidas del año 2019 y a las cerca de 4.000 denuncias que estaban atendidas antes de que yo entré al Ministerio en el primer semestre del año 2020. Triplicamos también el número de mediaciones realizadas en el Ministerio si comparamos el primer semestre del año 2020 con el segundo semestre del año 2020 cuando yo ya era ministro. ¿Por qué lo hicimos? Porque aquí hay un convencimiento también personal. Los conflictos de trabajo tienen que disminuirse, no incrementarse. No sirve de nada elevar los conflictos, poner a los trabajadores en una situación de incertidumbre, hacerles gastar plata durante meses o años en abogados, en procesos administrativos o en procesos judiciales. Estamos capacitando a todos los inspectores del trabajo para que se conviertan en mediadores certificados. Esos inspectores del trabajo, calificados como mediadores certificados, nos ayudarán a futuro a resolver los problemas laborales en una mediación, a ponerle fin a esos problemas, a darle certezas a las partes, sobre todo a los trabajadores, y a descongestionar la función judicial. Yo no soy asambleísta interpelante responsable por posibles demoras en la administración de justicia. Sí soy responsable por plantear soluciones
para evitar que esos casos lleguen a la justicia. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Incluimos desde el día 1 de la gestión las políticas de gobierno abierto como políticas rectoras del Ministerio del Trabajo. Hemos publicado indicadores todas las semanas de manera constante, garantizando calidad del dato, garantizando además acceso fácil de los ciudadanos a esos datos y utilizando esa data para tomar decisiones. Las políticas de gobierno abierto nos han permitido también el poder ver cómo la mejora en los indicadores laborales podía perfeccionarse o podía ser utilizada para plantear nuevas alternativas. Hemos, como Ministerio del Trabajo, en este proceso de gobierno abierto, porque recordemos que la transparencia es uno de los pilares de gobierno abierto, pero no es la única, también simplificado los procesos. Teníamos a julio del año pasado en esas largas filas, sobre todo a ciudadanos que requerían información. Ciudadanos que tenían que esperar a ser atendidos por una persona en ventanilla, que además sufrían de la variedad de criterios que daban los funcionarios que con buena voluntad intentaban ayudar y guiar los problemas. Información que muchas veces era contradictoria entre direcciones regionales o dentro de la misma dirección regional. Lo que hicimos fue implementar, y además con esta implementación nos ahorramos $100,000 anuales. Implementamos un sistema simple llamado Matilde, que ha atendido en pocas semanas más de 120,000 consultas de ciudadanos. Consultas que ahora no solamente les llegan a los ciudadanos en fracciones de segundos, sino que además les generan certezas, evitan la discrecionalidad, evitan los posibles espacios para corrupción y evitan estas contradicciones que eran muy frecuentes dentro del ministerio. Avanzamos también en la simplificación de procesos, pero sobre todo en recuperar integridad. Comenzamos con mi gestión, la certificación del Ministerio del Trabajo en la ISO 37001, la ISO antisobornos. Queremos que la gestión del ministerio vuelva a ser transparente, que sea una gestión que permita a los ciudadanos que tengan confianza en las autoridades, que tengan confianza en el personal público, que tengan confianza en acercarse para denunciar o para pedir auxilio. Hemos superado ya, y con felicitaciones de los auditores, la primera fase de auditoría interna. En pocas semanas, el Ministerio del Trabajo del Ecuador será el primer Ministerio del Trabajo de toda América Latina en estar certificado con la ISO 37001. Y en este esfuerzo, la capacitación a inspectores, los cambios que estamos cerca de sacar alrededor de aquellos procesos que son los más engorrosos y que pueden generar espacios de excesiva discrecionalidad, nos ayudarán sin duda a desterrar la corrupción de cualquier actividad relacionada con el Ministerio del Trabajo. Tenemos, señores asambleístas, sobre todo, algunas tareas pendientes, y entre esas tareas pendientes, la más importante de todas. Es una tarea de la que se ha hecho burla tanto en la Comisión de Fiscalización como el día de hoy en la exposición del asambleísta interpelante, y es el esfuerzo que hemos hecho por poner en sus manos el proyecto de ley de economía violeta. El proyecto de ley de economía violeta, asambleísta Holguín, es un proyecto que comienza en mi gestión. Y es un proyecto que comienza, entre otras cosas, porque la mayor parte del staff de mi ministerio son mujeres, mujeres extraordinariamente competentes y mujeres que me han ayudado no solamente a abrir la perspectiva hacia los problemas de género, sino también en buscar soluciones. Este proyecto de ley ha sido trabajado con la sociedad civil. Es un reconocimiento también a todas esas luchas que contra viento y marea han desempeñado mujeres en distintos ámbitos de la vida política y pública del país. Mujeres líderes comunitarias, mujeres empresarias, mujeres activistas, mujeres que tienen una visión completamente distinta del país en varios aspectos, pero que en esto están de acuerdo, en que se cierren las brechas de inequidad lo más rápido posible. Yo le invité a usted a reunirnos y seguir contribuyendo a ese proyecto. Usted lo ve como una ofensa. Yo lo veo como un esfuerzo para construir una política pública incluyente, de largo plazo y que sobre todo sea una política pública que ponga cimientos importantes para cerrar esas terribles brechas de género.
Han habido varios asambleístas con los cuales me he reunido y he trabajado este proyecto de la misma manera que le invité a usted. Esos asambleístas contribuyeron, esos asambleístas nos ayudaron a mejorarlo y esos asambleístas ahora lo están incluyendo y lo están impulsando dentro de la agenda legislativa. Este es un proyecto que tiene que exceder al ministro de turno, al gobierno de turno, a la asamblea de turno y sin lugar a dudas, es un proyecto que tiene que exceder las lógicas electorales y las lógicas políticas. Yo le pido, asambleísta Holguín, a usted, al igual que al resto de la Asamblea, que separen el proyecto de ley de economía violeta de cualquier animadversión o de cualquier opinión que tengan sobre mi gestión. No se merecen las mujeres del país que han luchado por los contenidos de este proyecto de ley que esto sea tratado como mercancía dentro de un juicio político. Señor presidente y señores asambleístas, no ha sido fácil el camino que hemos recorrido. En una gravísima crisis sanitaria, en una gravísima crisis económica, en una gravísima crisis moral. Lo que falta por hacer es mucho. No es suficiente los pasos que hemos dado, no es suficiente los indicadores que tenemos a la fecha. Sin embargo, creo que sí es importante el que hayamos tomado las medidas que teníamos a la mano para evitar que la crisis sea aún mayor. Señor presidente y señores asambleístas, yo tengo mucho orgullo de donde vengo. Tengo mucho orgullo porque la herencia que he recibido de mi familia se limita a aquellos principios que me han entregado mis padres. Son los principios que he recibido de ellos y son los valores que he recibido de ellos los que han guiado mi gestión. Y esos valores han sido extraordinariamente expuestos por mi bisabuelo, Alfredo Pérez Guerrero. Él los llamó los valores del espíritu. Yo quisiera que escuchen en las palabras de él qué es lo que tenemos que defender. Los valores del espíritu son los que dan categoría al hombre, los que le definen y le exaltan. La honra es, pues, la lealtad a esos valores. Al serlo el hombre afirma su personalidad. Al serlo conquista costumbres a las cuales jamás ascenderán los otros, los buscadores de dinero o de prebendas, los explotadores del pueblo, los que se doblegan ante los dueños de la fuerza, los cobardes que defienden sus pequeñas situaciones económicas, políticas o de otro orden, los recitadores de las palabras amistad, lealtad, rebeldía, cuyo contenido lo menosprecian o desconocen. Y no se requiere de gran capacidad intelectual, ni alta posición social, ni esmerada educación, ni selecta alcurnia para conocer lo que es honra y para luchar por ella y vivir por ella. El labrador, el obrero, el maestro tienen honra cuando son leales a sí mismos. Quizá ellos, más que nadie, son capaces de apreciar lo que valen los grandes principios, porque están más cerca o porque están confundidos con el pueblo, y el pueblo es pureza, afán de libertad y de justicia, fuerza creadora y redentora, fuente de la cual ha surgido todo lo que es nobleza, abnegación y sacrificio en la historia humana. Quizá nunca en el pasado vivió la humanidad una época de tanta desesperación, angustia, insatisfacción como ahora. Todo es oro, riqueza, progreso, y sin embargo no hay el agua limpia y fresca para nuestra sed de caminantes, ni un pedazo de madera para apoyarnos en la fatigosa marcha, ni una estrella que sea guía en la noche lóbrega. Hay pues que partir y comenzar una nueva empresa vital. Los viajeros han de tener fe en las virtualidades del alma y han de henchir su espíritu de humildad y también de coraje. La humildad es una virtud de amor y solo el amor puede redimir al mundo de su aspereza de hoy, de su soberbia y de sus crímenes. La soberbia está enfrentando a unos hombres con otros, en una competencia de destrucción y de muerte, y es falso que quien tenga las más poderosas armas, las más infernales y mortíferas, será el campeón y el dueño de la tierra. Las realidades y las esencias del hombre son el pensamiento que busca la verdad de la materia, de la vida y del alma, la libertad para ensayar una ruta y otra que asciendan a la luz, el amor que es unión y fraternidad entre poderosos y débiles,
porque todos somos una sola carne y un solo espíritu de sufrimiento y anhelo. Y el derecho, forma de la vida que da a cada uno lo que es suyo y que considera que eso que es de cada uno tiene un contenido no solamente de bienes materiales, sino sobre todo de la riqueza inalienable de la dignidad, del honor y de la esencia espiritual del hombre. Cuando un hombre no corresponde a la misión que se le ha confiado, cuando calla por cobardía o por interés personal, cuando subordina la verdad a los premios de la riqueza, del poder o de los bienes de la vida, ha dejado de ser hombre. El hombre es un ser con dignidad y con libertad o no es hombre, sino animal de instintos. Señor presidente, señores asambleístas, tengo mucho orgullo de lo que he conseguido siguiendo estos principios, del equipo que me acompaña, del enorme talento y de su incansable esfuerzo por avanzar en cada una de las tareas que les he pedido en favor de los ecuatorianos. De cada empleo creado, de cada empleo salvado, de cada capacitación entregada que genera esperanza. Pero sobre todo tengo orgullo de poderle mirar a los ojos a mi esposa y a mi hija con la frente muy en alto y saber que cada paso que doy es para poder dejar un país mejor del que recibimos. Ese orgullo que siento no puede ser censurado. Muchísimas gracias, señor presidente. Hasta ahí mi intervención.